Amados hermanos que nos sintonizan en esta hermosa tarde por medio de las redes sociales, Dios bendiga su vida. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo del 1 al 4. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 4, ¿verdad? Conforme lo encontramos, le vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Así es que Dios bendiga a todos aquellos que están en esta hermosa tarde por medio de las redes sociales. Dios bendiga su vida. El propósito es aprender lo que la palabra de Dios nos quiera enseñar, ¿verdad? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bendito sea nuestro Dios. Este texto bíblico, amados, nos enseña cómo es que nosotros los creyentes somos amados por Dios en cualquier circunstancia. Pero a pesar de ello, eso no impide que pasemos pruebas y dificultades en las cuales solamente Dios puede hacer obra. Pero Dios lo hace conforme a su tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Dios obra según su tiempo, no según mi tiempo, ni el tiempo de usted, ni el tiempo de nadie. Él es absoluto, Él vive en la eternidad, y cuando Él quiere cumplir su propósito, entonces Él va a obrar en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Por eso dice este texto bíblico que ¿quién era Lázaro? Lázaro era un amado por el Señor Jesús, como también su familia. Y nos muestra que aunque Él le amaba, no por eso no pasó dificultades. Al contrario, dice la palabra de Dios que había llegado un momento crítico a su vida en el cual estaba a punto de morir. En el versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Estos dos versículos nos muestran que estas dos personas tenían comunión con el Señor Jesucristo. Así como usted y yo, iglesia, tenemos comunión por medio de la oración, por medio de poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, tenemos comunión con el Señor. Pero eso no nos exime de las pruebas. Eso no nos hace a nosotros más que a los demás en ninguna manera. Debemos de saber que en este mundo, usted y yo, vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, aunque a nosotros no nos guste. En medio de ese propósito van a haber enfermedades, van a haber pruebas, van a haber dificultades, pero se va a cumplir el propósito de Dios. Mis amados hermanos, hoy el mundo está siendo encerrado por la pandemia del COVID-19. Es una enfermedad que muchos quisiéramos, yo creo que todos, que desapareciera, ¿verdad? De una forma milagrosa desde ya. Pero ¿sabe usted que Dios lo va a quitar en su debido tiempo? El hecho de que la enfermedad vaya avanzando países por países y que cada día sean más los contagiados, primero Dios que tenga misericordia de nosotros, o puede ser que hasta nosotros en un momento dado lleguemos a pasar esa prueba, pero eso no significa que el amor de Dios se ha terminado. Eso no significa que Dios se olvidó de nosotros. Eso no significa que Dios se le escapó el cuidar de nuestra vida. No, amados hermanos, Él cumplirá el propósito suyo en nuestras vidas, como lo cumplió en Lázaro y en su familia. Vemos a una familia a la cual el Señor conocía, quizás ya muchas veces había llegado el Señor Jesús a su aldea y había entrado a posar en su casa, era conocido. Él les amaba, adelante lo dice en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está
enfermo. ¿Sabe que a usted y a mí Dios nos ama? Amada iglesia, le tengo esa buena noticia. Amigos, vecinos que nos escuchan, Jesús nos ama. Jesús está demostrando su amor. Y muchos dirán, este hombre se pone a hablar del amor de Dios y mire cómo estamos. Estamos en una enfermedad que está trayendo pestilencia, está trayendo muerte, está trayendo luto, está trayendo dolor. ¿Y cómo usted habla de que Jesús nos ama? A pesar de esto, Jesús nos ama. El día de ayer, pues como se sabe, ¿verdad? Esta semana, como por tradición, se conmemora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos demuestra? Que Jesús, en ese sacrificio, dio todo por amor a usted, por amor a mí. Él, a pesar de que podía bajarse de esa cruz, no lo hizo porque le ama, porque le quiere y le ama mucho y quiere que usted no se pierda. El Señor Jesús sabía de Pedro, sabía de Lucas, sabía de Santiago, de Lázaro. ¿Y por qué? Porque los conocía todos, así como conocía de sus discípulos, sabía también de este que estaba enfermo. Así andaban los demás discípulos con el Señor. Ahí andaba Mateo, andaba Pedro, pero ellos sabían que se le había dado una noticia de que a uno de los suyos, de los que él amaba, había estado en un proceso de dificultad, que estaba a punto de morir. Él lo conocía, él ya lo sabía. Y su amor no por eso significa que el Señor Jesús dejó de amarlo. Él seguía amándolo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que a pesar de que estemos en medio de esta dificultad, el Señor nos ha mostrado su amor. Él nos sigue amando. Él nos sigue mostrando su misericordia. Las hermanas le dicen, le envían mensajes al Señor en el versículo 3. He aquí, el que amas está enfermo. Jesús no solo amaba a Lázaro, Jesús amaba a los que mencionamos también, a Santiago, a los demás apóstoles. Y no solo a ellos, le ama a usted también. Le ama tanto, y usted dirá, ¿cómo usted me dice que me ama? Mire, no puedo disfrutar de mi familia, no puedo ir a visitar, no puedo ir ni tan siquiera salir libremente en esta ciudad. Sí, pero Dios, a pesar de eso, le ama. Y un día va a quitar ese oprobio, esa enfermedad, y vamos a tener la libertad. Y en ese momento que la tengamos, demostrémosle también a Él agradecimiento. Porque muchos nos enojamos cuando clamamos al Señor y no nos contesta en el tiempo de nosotros. Él va a contestar en su tiempo, cuando Él decide. Él es absoluto, Él sabe cuándo va a cumplir su propósito en nosotros. Y es en ese momento en el cual Él nos va a contestar. Cuando Él decida, cuando Él sepa que es el momento adecuado, que se ha de glorificar su nombre, es entonces que el Señor Jesús va a contestar. En el versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amada iglesia, amados amigos, vecinos o quienes nos escuchen por medio de las redes sociales, lo que está pasando hoy es para que el Señor Jesús sea glorificado. ¿Cómo así? O sea que al Señor Jesús le gusta ver muerte, le gusta ver dolor, le gusta ver la gente enferma. No, amados hermanos, es un propósito con el cual Dios ha permitido esto para que su nombre sea glorificado. ¿Sabe que el Señor Jesús no está encerrado? El que está encerrado es usted y yo. El Señor está en su trono. Él no se ha movido. Y así como no se ha movido Él, sus misericordias tampoco siguen siendo las mismas. Ahora usted podría decir, pero mire cómo estoy. Pero está vivo, amado hermano, porque el Señor Jesús le ama. Amado amigo, usted está vivo porque el Señor Jesús le ha mostrado su amor, lo ha dejado amanecer. Y si aún nosotros muriésemos, el amor de Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo misericordioso. Porque el Señor Jesús no solo quería mantener sanos nuestros cuerpos, Él lo principal que quería era que nuestras almas tuviesen la seguridad que al morir iríamos a su presencia. Lázaro es un ejemplo que había muerto, pero no se había separado el amor de Jesús de él. Él mismo dice, la enfermedad que Lázaro tiene no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Muchos testimonios van a salir después de esto.
Muchos. Como usted no es, va a decir alguno, ¿y qué tal si usted, pastor, se muere? Bueno, esa era la voluntad de Dios. No puedo yo hacer nada. Me duele, claro, y que humanamente no quisiera, pero debo de estar preparado para ese momento. Para eso Dios nos ha llamado. El nombre del Señor será glorificado, aunque quizás yo deje de predicar por causa de que me muera, otros van a venir y van a darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está pasando será para glorificar el nombre del Señor. No significa que el Señor por eso no me ama. Amaba Jesús a todos ellos, entre ellos a Lázaro. Pero Él dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para que dice el versículo 4, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. El Señor se quiere glorificar en su vida, mis amados amigos. El Señor Jesús se quiere glorificar en ustedes, se quiere glorificar en su familia. Pero dependerá de usted. Dependerá que usted rinda su corazón al Señor Jesucristo, que usted entienda que el Señor Jesús va a contestar su petición en el debido tiempo, cuando Él decida, cuando Él crea conveniente, entonces Él va a dar la respuesta. Sigamos con este milagro que estamos meditando esta tarde en capítulo 11 de San Juan. Dice más adelante el versículo 5, y amaba Jesús no solo a los que mencionamos, sino también a quienes dice en el versículo 5, ¿pueden repetirlo? Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El amor de Dios estaba con ellos. ¿Solo amaba a Lázaro? ¿Solo amaba a Santiago? ¿Solo amaba a Mateo? ¿Solo amaba a San Lucas? No, Él amaba a todos. Dice el Evangelio mismo de San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Dios ama a este mundo, sí, por eso se dejó crucificar. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quiénes? Por nosotros. ¿Y quiénes éramos? Pecadores. Hombres llenos de deseos pecaminosos, mujeres llenas de pecados, a esas el Señor, a todo el mundo, a este mundo el Señor lo ama. Mire, no es que esto sea el fin del mundo. No, hombre, esto sí se lo podríamos colocar dentro de algo en el plan escatológico, nada más está entre el principio de dolores. No es ni tan siquiera lo que se ha de manifestar en aquel día en el cual Dios manifieste toda su ira. Dios todavía está demostrando su amor, por eso Dios va a contestar nuestras oraciones, por eso el Señor nos va a sacar adelante. Debemos de mantener la confianza en el Señor. Va a pasar esto, este es una prueba nada más. No significa que por ello Dios no nos ama, no significa que Dios no nos contesta. No, sí, Dios nos va a contestar en su debido tiempo, como le contestó a Marta y a María. María lo necesitaba ya. María quería que el milagro fuese ya, pero el Señor dijo, todavía no es el tiempo. Dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Fue corriendo el Señor Jesús cuando le llevaron el mensaje que necesitaban que se presentara a la casa de Marta? No. ¿Y por qué? Porque Él sabía el tiempo cuando iba a presentarse a ese lugar a dar esa respuesta que esa familia estaba necesitada. Usted y yo necesitamos que el Señor quite ya esta peste. Usted y yo lo necesitamos ya y se lo pedimos todos los días. Y hasta los inconversos que quizás nunca habían tenido un momento de invocar el nombre del Señor, y la gloria sea para el Señor por aquellos que lo están haciendo, le piden al Señor que Dios quite esto, y sí se lo pedimos, pero Él lo va a quitar cuando Él haya cumplido su propósito. Él lo va a quitar en su tiempo, no en el mío, no en mi reloj, en el cronos de Dios. 2 días se quedó más todavía el Señor, y lejos de esto, avance un poquito más, dice el versículo 7. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús,
¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En usted y en mí hay luz. ¿Cuál luz? La luz de Jesús. Esa luz está allí, déjela que alumbre. Que su casa sea un lugar de una lumbrera en medio de todos sus vecinos. Demos un buen testimonio, es algo que nos cuesta, pero debemos de luchar con ello. Mis amados hermanos, el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Ahora, ¿y qué pasó con lo que el Señor es descuidado? No, Él dijo que Él iba a ir, pero en su debido tiempo. Y esto es lo que debemos de aprender nosotros con esta prueba que estamos pasando. Amado amigo, amado vecino, Dios tiene el control de la situación y Él va a liberarnos cuando Él decida. Nosotros nada más tenemos que esperar en el tiempo del Señor. Dice el versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Qué lindo, ¿verdad? Y sabe que en este momento Lázaro no es que estaba dormido, estaba muerto. Pero el Señor sabía que lo iba a volver a levantar. En el versículo 12 dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Él sabía que Lázaro estaba muerto. Él sabe que muchos de nosotros estamos sufriendo. Él sabe que muchos de nosotros estamos pasando un momento de tribulación. Pero ¿por qué no me contesta ya? Porque Él tiene un tiempo en el que debe de cumplir su propósito en usted. Usted y yo no dominamos al Señor Jesús. Nosotros no somos los que lo controlamos a Él. Él es el que tiene el control de la situación. Él es el que tiene el control de la circunstancia. Eso nos está mostrando. No porque amaba a Lázaro salió corriendo, ¿verdad? No, dice el versículo 14, perdón. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Les dijo el Señor: ahora que ya está muerto, me voy a glorificar. ¿Sabe que esto va a pasar de un momento a otro? Y será grande la gloria que Dios manifestará en su pueblo y en cada uno de todos los que hemos creído, que Dios quitará esto oprobio. Y si aún con esto nos llevaron, siempre el nombre del Señor Jesús será glorificado, será exaltado. Dice el versículo 15, y me alegro, el 16, perdón. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Siempre hay gente que no comprende los propósitos de Dios. Siempre van a ver, en el tiempo del Señor Jesús había muchos que no comprendían el propósito del Señor. En esta situación no solo es Tomás. En esta situación estaba incluida la familia de Lázaro. Marta y María no sabían por qué el Señor Jesús no había llegado a tiempo. Traigámoslo a la situación contemporánea de nuestra vida. ¿Por qué el Señor? Si el Señor dice que nos ama, ¿por qué no quita esta enfermedad de coronavirus ya? Mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios sabe en qué momento lo va a hacer, cuando Él sabe que será glorificado. Nosotros nada más debemos de confiar en Él y saber que cuando lo haga será en el mejor tiempo, cuando Él haya decidido, cuando Él haya cumplido su voluntad y su propósito. El mundo está, lastimosamente, se ha alejado de Dios. Y sabe que aún así, con estas circunstancias de enfermedad, de problemas, la gente no se está arrepintiendo. La gente sigue pensando en volver a sus malos caminos. Dios no quiere después de esto venga otra enfermedad para hacernos reflexionar. Debemos de ser mejores después de esto, mis amados hermanos. Debemos de ser mejores amigos después de que esto pase. Usted y yo debemos de ser mejores seres humanos. Mejor que el nombre de Dios se glorifique en cada una de nuestras vidas. Ya no ser nosotros, sino dejar que Dios sea en cada una de nuestras vidas. Avancemos un poquito. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Había muerto. Muchos dicen: a ver, ¿hasta cuándo va a contestar el Señor? Hasta que me muera. El propósito de Dios es ese, pues. Nos moriremos. Pero otros quedarán vivos. Y esos que queden vivos, habrán creyentes que darán honra y gloria al Señor.
Y si Dios nos permite, porque el propósito de Dios no se ha cumplido en nosotros, pues nos dará más vida, mis amados amigos y hermanos. Pero sepa que la vida que Dios nos dé sea para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. La familia tuvo resentimiento. Hay muchos que están teniendo resentimientos por la pérdida de algún familiar. No nos vaya a pasar a nosotros, amados hermanos. Entendamos que si es la voluntad de Dios, no hay quien pueda sobrepasarla. Nos resentimos muchas veces cuando el Señor no nos contesta en nuestro tiempo. Nos resentimos cuando el Señor no viene cuando nosotros queremos. Nos resentimos cuando la respuesta del Señor no la recibimos cuando nosotros creemos que la necesitamos. Nos resentimos. Aquí vemos el resentimiento de dos personas. Una dijo, ya viene Jesús, ya viene tarde. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Parece ser que a esta mujer se le había olvidado que quien había llegado a su casa era la resurrección y la vida. El que tiene el poder de dar y de quitar la vida, ese había llegado. Pero a ella se le olvidó. Como a muchos de nosotros se nos ha olvidado que el Señor Jesús hoy sacó el sol. ¿Cuántos pudieron ver el sol? ¿Cuántos en la noche vamos a apreciar la luz, la hermosura de la luna? ¿Sabe quién lo hace? No es la naturaleza, es el poder de Dios. Pero a nosotros se nos olvida. Y nos resentimos con Él. Yo quizás ya después de esto ya no voy a ir a la iglesia. Algunos están pensando así. Vuelva a Dios, aquellos que se han quedado atrás y que quizás no se congregaban antes de esto. Esta es la oportunidad que Dios les está dando para que se den cuenta el amor de Dios, cuán grande es. Dice el versículo 21, y Marta dijo, Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Parece ser que había un poquito de confianza en ella. 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús dijo esto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria sea nuestro Dios. Va a morir nuestro cuerpo, pero estaremos eternamente ante el Rey de Reyes. Estaremos como vivos para la gloria de Dios. 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No nos va a llevar el coronavirus. Nos podemos morir por causa de ello, pero viviremos eternamente delante del Señor. Y si usted ha perdido un familiar, amado amigo, por causa de esta enfermedad, no se resienta con el Señor. Bendito Dios si era creyente. Y si usted no es creyente, esta es la oportunidad. Para esto hay que estar preparado. El Señor Jesús no solamente quería que viviéramos una vida en victoria en esta, sino lo mejor, lo que el Señor quería más que tenernos en esta tierra es que fuésemos perdonados de nuestros pecados por medio de su sacrificio. Que tuviésemos la vida eterna. Esto era el plan maravilloso de Dios. Esto es lo principal que el hombre debe de tener, la vida eterna. Esto es lo más grande, hermano. Eso es lo que Dios quería. ¿Qué más? Apartarnos de su ira venidera. Eso es lo que el Señor quiere de nuestra vida. Ese es el gran amor de Dios. Ahora avanzamos para terminar esta meditación. En el versículo 30 dice así, Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Es que muchos no entendemos, ¿verdad? Que el control lo tiene el Señor Jesús. Es Dios quien tiene el control de todo. El 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, está creyendo que el Señor se tardó, como muchos de nosotros. ¿Y cuándo se va a acabar esto? Se va a acabar hasta que Dios quiera, tengamos paciencia.
Si la voluntad de Dios es que estemos así para cuidarnos, pues la gloria sea para Dios. Debemos de tener esa confianza en el Señor, que nosotros estamos preparados para la vida eterna. Versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Hacia dónde va el Señor Jesús? Hacia el sepulcro de un muerto. El Señor es experto en glorificarse en grandes dificultades. 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Siempre la parte humana se opone a comprender las cosas espirituales de Dios. Cuidado con esto, amados hermanos. Que el razonamiento humano, el sentimiento humano, no nos impida que hay un propósito divino en todo. El razonamiento humano llegó a esta mujer diciéndole, Señor, ¿para qué vas a quitar la piedra si ahí está un muerto? Porque humanamente uno de 4 muertos hiede. Usted y yo ya cuando muramos, ya muertos, ya hiedemos. Y ya no queremos estar con los muertos. Por eso nos entierran. Y ella, lógicamente, la lógica, ¿verdad? Pues tengamos cuidado en el propósito divino de Dios, en el control de Dios, el razonamiento y el sentimiento humano, hay que hacerlos a un lado y solo tiene que estar algo en nuestros corazones y eso es la fe. Por eso ella le dijo, yede ya. Es lógico, es razonable, es entendible, pero no ha comprendido que ahí está ¿quién? La resurrección y la vida, como lo está en su corazón, como lo está en el mío. El Dios que sacó el sol en este día, que más noche estará la luna, ese mismo Dios tiene poder para darnos vida eterna si morimos. Ese mismo Dios tiene poder para quitar esta pandemia que está afligiendo nuestra vida y al mundo entero. Él tiene el poder, confiemos en Él. Versículo 40 y... En el 40 Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. ¿El Señor contestó la oración de Marta y María? Sí. ¿Cuándo? Cuando el Señor sabía que se había cumplido su propósito. ¿Cuándo me va a contestar a mí el Señor? Cuando el propósito de Dios se haya cumplido en su vida y en la mía. Usted y yo no podemos en ninguna manera obligar o exigirle a Dios cuando es Él el que tiene el control de las circunstancias y de nuestra vida y de las situaciones. No manifestemos resentimiento. No empecemos a decir, nunca que nos contesta el Señor, yo ya me estoy desesperando, yo quizás como alguien curiosamente, ¿verdad? Dijo que alguna solución era una cuerda para ahorcarse. No, amado amigo, paciencia, Dios todavía tiene mucho para nuestra vida. Dejemos que Dios cumpla su propósito en nosotros y entonces entenderemos que el Señor no ha perdido ni una. ¿Perdió la batalla Lázaro? No. ¿Por qué? Porque el Señor sabía cuándo iba a llegar. Él sabía que a los 2 días que le dijeron se había muerto. Y Él llegó 4 días después. Pero ¿qué pasó? Él se glorificó y tuvo misericordia de aquellos que le habían buscado. Les devolvió el muerto. ¿Por qué? Porque dijo, esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Lo que a usted le está pasando no es para que usted se decepcione
para que se deprima, para que ignore a Dios, no. Para que no siga adelante, no, no es para eso. Lo que hoy está pasando es para que el nombre de Dios siga siendo glorificado en todos los que nos llamamos creyentes y que sigamos manifestando la gloria de Dios en aquellos que no lo conocen. Que Dios bendiga la vida de todos aquellos que nos han escuchado y acuérdese, Dios tiene el control de la situación, Él cumplirá su propósito y dará respuesta a mi petición y a la suya, a nuestras oraciones cuando se haya cumplido su propósito en el tiempo de Dios. Que Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos.